eh, decano por la Facultad de Filosofías, Humanidades y Arte. Hoy por hoy es candidato a vicedecano, es decir, que acompaña a Yosa Garbarino por la agrupación o el sector que lidera Jorge Cosimiro. Estamos hablando de Universidad Activa. Muy buenos días, profesor Carelli. Daniel Núñez Vivares, junto a Daniel Núñez, los saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo le va, profesor Carelli? Buen día. Un placer, un gusto estar en contacto con ustedes y por supuesto con todos los oyentes que los acompañan. Le agradecemos por su tiempo, por su atención, profesor Carelli. Bueno, empecemos hablando un poquito de la universidad, profesor. Acompaña a Yosa Garbarino. Usted fue ya candidato a decano hace 4 años, pero esta vez acompaña a la profesora Yosa Garbarino, una colega suya, historiadora, exactamente, como vicedecano. ¿Por qué de esta decisión, profesor Carelli, de acompañar nada más ni menos que a Yosa Garbarino, que en su momento, hace 4 años, fue candidata a rectora por la Universidad Nacional de San Juan? Sí. Bueno, en realidad nos une una perspectiva con respecto al destino que queremos darle a la universidad y particularmente a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte. Nos une un proyecto académico, nos une una visión de institución y nos unen las preocupaciones también con respecto a lo que significa manejar una facultad, ¿no? En este momento la universidad y particularmente la Facultad de Filosofía ha tenido una deriva ideológica. Ha habido una falta de academia muy marcada en estos últimos 4 años que queremos nosotros de alguna forma recuperar, ¿no? Queremos que vuelva la academia, queremos que vuelvan las carreras, queremos que vuelvan las diplomaturas, queremos respaldar las actividades de los docentes, de los investigadores, las actividades de extensión. Creemos que es una facultad que se ha aislado de la sociedad en estos años y bueno, de alguna manera estamos intentando darle un nuevo rumbo. Este aislacionismo que nos está manifestando, le aclaro que el viernes, hicimos un programa especial por el Día de la Mujer, que fue el sábado pasado, y con nosotros en nuestros micrófonos estuvo la profesora Garbarino charlando un momento acá en los Cronistas de la Mañana. Nos manifestó de que, como usted mismo nos está manifestando, todo lo que han sucedido cosas precisamente en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de nuestra provincia, cosas que no han sido de muy buen gusto, ¿cierto, profesor Carelli? Que tiene que ver con lo ideológico, fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que tiene que ver con lo ideológico, fundamentalmente, ¿no? Sí, la verdad que ha tomado una deriva ideológica la Facultad de Filosofía. Por lo general, es conveniente que las facultades, pues si bien puede aparecer distintos grupos ideológicos, es bueno que también se les dé el espacio a los demás partidos políticos, ¿no? Para que todos de alguna forma tengan algún tipo de participación o de representación, pero esto no se ha visto acá en estos años, ¿no? En estos años lo que se ha visto es que un determinado sector ideológico ha copado la facultad, ha copado las instalaciones de la facultad, puntualmente sectores muy radicalizados de la izquierda, y bueno, lo que intentamos es que se recupere lo académico, ¿no? Que se recupere el espacio de la academia, que se recupere el orden sobre todo lo que significa lo administrativo, y que vuelvan las diplomaturas, que vuelvan aquellas carreras que pueden dar una respuesta a las necesidades que el medio plantea, y que en estos años lamentablemente se han perdido, ¿no? Había una gran cantidad de diplomaturas que han sido dejadas de lado, han sido olvidadas, se han cerrado. Hay cuestionamientos con respecto al manejo de algunas carreras, como es el caso de archivística. Bueno, en definitiva creo que podemos llegar a darle algún tipo de norte, de orden, algún tipo de lógica al funcionamiento institucional. Sí, esto le decía de la situación ideológica, ¿no? Porque lamentablemente, se mezcla lo ideológico con lo educativo, lo netamente académico, y si bien es cierto, las universidades son lugares para hacer políticas universitarias, se mezcla lo partidario, pero lamentablemente no hay pluralismo. Esto es lo que se pudo observar últimamente en muchas facultades de nuestra Universidad Nacional de San Juan, al punto tal que el año pasado apareció
una esvástica justamente en la puerta de la Facultad de Filosofía en nuestra provincia, y realmente si uno se va al plano netamente legal es un delito, pero bueno, no se tomaron medidas, se habló con quien lo puso, de acuerdo a lo que nos dijeron del rectorado, para que reflexione. A ver, una persona que comete un delito no debe reflexionar, debe ir a la justicia, ¿no? Sí, lamentablemente estas expresiones radicalizadas, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, siempre aparecen, siempre están de forma más o menos latente. El tema es que la institución de alguna manera tome distancia de eso o tome medidas también. Con el ejemplo que ustedes están dando, claramente hay que tomar medidas, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, no es algo que se haya evidentemente hecho. De todos modos, lo que preocupa es que solamente tenga representación dentro de la institución un sector partidario, claro, ¿no? Olvidándose que la sociedad está compuesta por distintas expresiones ideológicas y políticas. Claro. Profesor, estos sectores tan radicalizados que aparentemente se ven en diversas facultades o casas de altos estudios dentro de nuestra universidad, por lo menos en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte, ¿qué tal representativos son? Porque por lo general, a ver, le habla a alguien que ha pasado por las aulas, ambos conductores hemos pasado por las aulas de ciencias sociales, Claro. y siempre eran muy marginales. Estaban, pero siempre eran muy marginales. Esta vez su caudal de representación ha aumentado en filosofía o no. Sí, notablemente, ¿no? Tenemos autoridades que responden a sectores muy radicalizados de la izquierda, el Partido Comunista Revolucionario, por ejemplo, y que hacen política dentro de la facultad, dentro de la universidad. Esto no hay que esconderlo, y no es algo que no sea conocido tampoco, ¿no? Porque las redes sociales dejan pruebas de esto, no estamos diciendo algo que sea un secreto. Lo que podemos, o mejor dicho, lo que con Rosa creemos es que tenemos que darle a la facultad un sentido y un norte desde lo académico, una perspectiva académica, claro, una recuperación de la institución y sobre todo de su vínculo con el medio, porque, a ver, manejamos fondos públicos, no estamos para hacer de la facultad una unidad básica, una unidad partidaria de una determinada línea ideológica. Claro. Sin ninguna duda que es así, ¿no? Porque, bueno, a ver, más allá de la participación política, que pueden tener algunas expresiones, ¿no?, de la política partidaria, para decirlo de alguna forma, más allá de la política universitaria, bueno, lo académico se ha dejado un poco de lado, lamentablemente, y esto lo vemos reflejado no solamente en San Juan, sino en todo el país, porque, a ver, los chicos que llegan, los jóvenes que llegan a nuestras universidades pasan por una situación de primaria y secundaria que es prácticamente ya aberrante. Llegan a ingresar a una universidad sin comprender, sin saber leer, más allá, ¿no?, de no comprender un texto. Leen, pero realmente leen muy mal, lo cual hace a que lo académico haya quedado atrás en todos los ámbitos de la educación de nuestro país, ¿no? Imagínense que esa debería ser nuestra principal preocupación. Claro. De este tema lo hemos hablado con Rosa Garbarino innumerable cantidad de veces. Ella, como ministra de Educación que ha sido, lo conoce en profundidad. Es decir, recibimos jóvenes que no están a veces en condiciones de comprender un texto. Entonces, claro, tenemos que avanzar desde lo académico, tenemos que avanzar con reforzar los primeros años de las distintas carreras de la facultad. Tenemos una perspectiva, tenemos una mirada en la cual vamos a buscar contener la enorme cantidad de abandono que se da en el primer año de las carreras universitarias, particularmente en el caso nuestro, la Facultad de Filosofía. Claro. Entonces, se ha generado una necesidad de darle no solamente un norte académico, sino también una contención en cuanto a la formación de los alumnos ingresantes, que sabemos que vienen con un secundario en muchos casos muy precario, con capacidad, con problemas para la comprensión de texto, para la producción escrita, y bueno, estos son los temas que realmente nos deberían interesar, que nos deberían importar,
y no tanto debate desde la perspectiva ideológica, que no hace más que hacer que la universidad gaste fuerza, tiempo y dinero en cosas que no deberían ser la primera necesidad, ¿no? Profesor, lo llevo al plano internacional. Usted, sí, ¿cómo se llama? Escribe para diversos medios de comunicación, también es de público conocimiento, que bueno, es consultado por diversos canales televisivos. Desde el 20 de enero hay un cañón suelto en la Casa Blanca en Washington, profesor. Bueno, qué excelente metáfora, ¿no? En realidad lo que tenemos es no sé si un cañón suelto, pero es una persona que está instalando nuevos paradigmas en la política internacional, ¿no? Ese acercamiento que ha tenido con Putin ha debilitado la resistencia ucraniana. Hemos visto cómo Rusia acaba de llevar adelante una profunda ofensiva militar en la región de Kursk, que puede llegar a aislar a gran parte de las Fuerzas Armadas ucranianas que están en ese sector de Kursk. Pero bueno, esto ha generado también una división interna dentro del propio Partido Republicano, ¿no? Donde ya están comenzando a aparecer cuestionamientos para con el propio Donald Trump por la forma en que se está manejando con Ucrania. Con respecto a Europa, lo mismo, ¿no? Este alejamiento de Trump de Europa e incluso este anuncio de que no va a participar de maniobras militares de la OTAN en el año 2025, lo que está significando es que Europa va a tener que repensar cuáles van a ser sus estrategias de defensa y cuál va a ser su geopolítica sin Estados Unidos, ¿no? Claro. En donde los países son más pequeños, militarmente más débiles, con presupuestos que no llegan al 2% del PBI en la mayoría de los países europeos, y que ahora tienen una amenaza de una Rusia poderosa y prácticamente triunfante en Ucrania. Trump representa, bueno, ya sabemos que Trump representa, por ejemplo, a estos grupos de supremacía blanca internamente dentro de los Estados Unidos, pero a nivel global representa la misma doctrina que él mismo manifiesta, la doctrina o lo que se denomina el destino manifiesto, profesor, en de alguna forma expandir totalmente el imperialismo de los Estados Unidos. Trata a Canadá como quiere que sea el Estado número 51, por ejemplo. Sí, pero no sé si en este caso representa el destino manifiesto, que ha sido expresado por tantos presidentes de Estados Unidos, en donde buscan llevar los valores de la sociedad estadounidense, o la democracia, o el individualismo, a otros países. No pareciera ser que Trump esté interesado en ese tipo de políticas. En todo caso, lo que él está buscando es lo que él dice, un engrandecimiento económico de Estados Unidos, pero con un preocupante aislacionismo, ¿no? Esto de aislarse de Europa, del conflicto ucraniano, y quizás sus cañones, metafóricamente hablando, están apuntados a contener más a China que al escenario europeo, o a mirar lo que pueda estar pasando, por ejemplo, en América del Sur. Sí, sin ninguna duda esto es así, teniendo en cuenta, ¿no?, ya inclusive las declaraciones del premier chino la semana próxima pasada, que están preparándose para una guerra, y no justamente para una guerra comercial, sino habla justamente de un hecho bélico contra Estados Unidos, y también lo que está pasando con las bolsas internacionales desde la llegada justamente de Donald Trump, la economía del mundo, ¿no?, como que, bueno, todo cae, todo mal. De alguna forma la incertidumbre que está ocasionando Donald Trump en el mundo realmente es grande, en la economía, en lo bélico. A ver, hablábamos recién de Francia, ¿no?, de Europa, de que de alguna forma no va a tener los ejercicios, el apoyo militar. Esto es la OTAN. Pregunto, ¿no?, ¿habrá una nueva OTAN europea sin Estados Unidos? Sí, existe una experiencia entre Francia y Alemania donde ellos han creado un ejército binacional, que ya tiene muchos años, con ejercitaciones entre ambos ejércitos, siempre dentro de la OTAN, pero bueno, evidentemente esta retirada de Estados Unidos va a obligar a cambiar el paradigma de la defensa europea, claramente, ¿no?
en donde los países europeos tendrán que entender que si quieren defenderse de la amenaza Rusia potencial, van a tener que hacer crecer sus presupuestos militares y van a tener que aprender a conducirse sin los Estados Unidos, ¿no? Esto significa que los gobiernos débiles europeos tendrán que llevar adelante cambios ideológicos, ¿no? Quizás el que más rápido se dio cuenta de esto sea el propio Macron. Exactamente. Sí, claro. Francia es el país... Miren, perdón, ¿no? Sí. Para enlazar los dos temas que hemos hablado, esto de política internacional y antes la política dentro de la universidad y particularmente dentro de la Facultad de Filosofía. Otro de los temas que hemos hablado con Rosa es el tema de llevar adelante una renovación en los elementos pedagógicos, ¿no? Porque el mundo está cambiando. Sí. Claro. Ha aparecido la inteligencia artificial, Claro. que va a cambiar las formas de enseñar. Entonces, por lo tanto, las renovaciones pedagógicas, la implementación de la inteligencia artificial, por ejemplo, en todos los espacios de la facultad y particularmente en la enseñanza que se va a dar en las distintas carreras de la facultad, tiene mucho que ver con esto de entender el giro que el mundo está tomando, Claro, ¿no? claro, Entonces, claro. si el mundo está cambiando de paradigma, esto tiene que ser acompañado fuertemente desde lo educativo. Profesor, estos paradigmas que estamos tratando con usted, ¿hacen de alguna forma temblar a las democracias occidentales liberales? Estamos hablando de personajes como Trump, Putin, Orbán en Europa, bueno, y otros más, profesor. Bueno, Orbán llegó democráticamente, Sí. Trump también. Putin no Putin puede también. decir que sea una democracia, claramente porque ha eliminado la oposición y vive eliminando líderes de la oposición que caen desde balcones de pisos muy altos, y esto que digo es literal, ¿no? Hemos visto como una gran cantidad de enemigos políticos de Putin han sido arrojados desde balcones de edificios, ¿no? Ventanales de edificios. Lo que sí creo es que no vamos a ver en Trump una defensa de un régimen democrático en Occidente, Bien. ¿no? Cosa que los estadounidenses siempre han buscado hacer, ¿no? Promover la democracia y defender sistemas democráticos. Ya vimos cómo Trump firmó un acuerdo con los talibanes, Exacto. en donde él se retiraba de Afganistán y le dejaba a China el control de Afganistán prácticamente, ¿no? Entonces, no vamos a ver en Trump una defensa de valores occidentales y en el marco de esos valores occidentales una defensa de la democracia. De hecho, la Casa Blanca mandó un emisario a hablar con el autócrata o dictador Chávez, profesor. Maduro. Sí. Bueno, ya existían presiones dentro de la presidencia de Biden para que se llegue a un acuerdo con Maduro, es decir, que se mantenga un diálogo con Venezuela. Cuando con Venezuela no debe existir ningún tipo de diálogo, claro. tiene que existir una fuerte presión internacional para que se respete la voluntad del pueblo, ¿no? La voluntad democrática del pueblo. Por lo que vemos de que lo que va a primar en este mundo actual es un pragmatismo lejos de los ideales, podríamos decir, ¿no? Y la democracia es claramente un ideal. Estos aranceles que está imponiendo Trump, que primero golpea la mesa y dice te pongo tanto arancel, después se arrepiente aparentemente, lo piensa un poquito más con la almohada, por lo menos ha frenado los aranceles con México. Esta mañana habló muy temprano el titular de el Tesoro, es decir, la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Brown, manifestó que no va a hacer más que traer más recesión y más inflación a la economía de los Estados Unidos, estos aranceles. Sin embargo, predica Trump... Yo creo que Sí. No, adelante. Sí. Sin embargo, él predica que va a levantar la economía de los Estados Unidos. Primero, partiendo de la base, tal vez yo esté equivocado, pero creo que los demócratas dejaron una economía que no estaba tan mal al final, profesor, ¿cierto? No estaba tan mala, pero la reactivación no alcanzó a llegar a las bases de la sociedad estadounidense, que es lo que posibilitó el triunfo de Trump, ¿no? Es decir, Biden hubiese necesitado al menos 6 meses más
para que el impacto de la recuperación económica llegara a todos los sectores de la sociedad. Eso no pasó y es lo que permitió el triunfo de Trump. Todo esto... Ahora, aplicar una política de aranceles en donde productos mexicanos o canadienses se les coloca un 25% de aranceles, o se aumenta el 10% a los productos chinos que ya tienen aranceles previos, esto va a repercutir en un proceso inflacionario dentro de los Estados Unidos. Claro. Todo esto en este marco, ¿no? La República Argentina ya está sintiendo los coletazos justamente de la era trans en los Estados Unidos, ya que nuevamente ya es noticia, vuelven a caer las acciones argentinas en este escenario adverso que tiene justamente el mundo. ¿Cómo queda la Argentina, teniendo en cuenta que nuestro presidente, el señor Javier Milei, da la vida por Donald Trump y se visitan y se hablan? Más que relaciones carnales, pornográficas ya aparecen, ¿no? Bueno, a lo que Milei apuesta es a la firma de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y el apoyo de Trump para que el Fondo Monetario Internacional, particularmente la Secretaría del Fondo Monetario Internacional, otorguen un nuevo préstamo a la Argentina, ¿no? Claro. En el cual se habla que podría rondar entre los 10 y los 20 mil millones de dólares. Bien. Que le permitirían a la Argentina salir del cepo y darle algún tipo de respiro a la economía local. Ahora, de ahí a que se venga a firmar un acuerdo de libre comercio, estamos muy lejos de eso, ¿no? Total. A lo mejor sí se puede esperar algún tipo de facilidad para que determinados productos argentinos ingresen a la economía estadounidense, pero hablar de un acuerdo de libre comercio es como muy aventurado. Este libre comercio, este acuerdo de libre comercio, en la historia ya lo vimos, profesor, ¿cierto? Fines de los 90, principios de los 2000 ya se hablaba del ALCA, ¿recuerda? Del ALCA, vino Bush a la Cumbre de las Américas que se realizó en la costa atlántica, si mal no recuerdo, y hablaba del ALCA, y en su momento la administración Kirchner, creo que fue una de las pocas aceptaciones que tuvo a nivel internacional. Ningún miembro del Mercosur, ni siquiera como bloque, quiso entrar al ALCA porque el ALCA, podía, el grandote de la región se podía comer a los demás, ¿cierto, profesor? Pero en este caso, el tema de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos es que va en contra de lo que establece el Mercosur, ¿no? Exacto. Claro. El Mercosur no permite que los países unilateralmente lleven adelante acuerdos de libre comercio. O sea que ese acuerdo con Estados Unidos, si no se modifica el Mercosur, pone en riesgo la existencia misma del Mercosur. Entonces, ese es el peligro de estos acuerdos de libre comercio. Distinto es cuando el acuerdo es negociado de región en región, por ejemplo, claro. ¿no? Mercosur con la Unión Europea, exacto, que está tan avanzado pero que nunca se termina de aprobar. Sí. En ese caso sí, porque son acuerdos de bloque. Claro. Pero de lo contrario, cuando es unilateral, como el que Uruguay quiso firmar con China, la calle Pou quiso firmar con China, o el de que Milei quiere firmar con Estados Unidos, bueno, ponen en riesgo el delicado equilibrio del Mercosur. Y esta pregunta que tiene que ver con el Mercosur, que justamente que ¿sirve para algo el Mercosur? No, claramente sirve. Sí, a la Argentina le ha permitido una integración económica con el Brasil en su momento importante, sí. convirtiendo a Brasil en el principal consumidor de los productos argentinos, principal socio comercial de la Argentina, ¿no? Por sobre Brasil, por sobre Estados Unidos, por sobre México, por sobre la Unión Europea. Entonces sí, evidentemente el Mercosur ha dado respuesta, ha propiciado un sistema de integración económica, industrial y comercial en toda la región, pero bueno, no se ha avanzado al nivel de lo que es, por ejemplo, una Unión Europea. Claro. Profesor, siguiendo en el ámbito de la economía doméstica y a nivel internacional, usted tocó el tema de la relación de la Argentina con Estados Unidos. ¿Usted cree que, por lo menos bajo el mandato libertario de Javier Milei, la Argentina va a estrechar lazos más allá de lo que fue el menemismo en los 90? ¿Que va a ser, a como dé lugar, alinearse a los Estados Unidos?
Bueno, es una pregunta que se resuelve en el día a día. Bien. Hace poco vimos cómo Argentina cambió su voto en las Naciones Unidas con respecto a la condena a Rusia en lo que se refiere a la invasión de Ucrania, en línea con los Estados Unidos, ¿no? Pasamos de ser acérrimos defensores de la independencia y de la integridad territorial ucraniana a hacer un voto neutro, digamos, no condenamos a Rusia. A tirarlo a la parrilla al pobre Zelensky después de que vino acá a la Asunción de Milei, ¿no? Efectivamente, lo cual, deja a las claras que hay una sociedad Putin-Trump, ¿no, profesor? Hay una sociedad por conveniencia, ¿no? En donde el gobierno argentino, aparte de algún tipo de adhesión ideológica al gobierno de Trump, tiene una clara necesidad económica, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, es mucho más útil y necesaria desde la perspectiva del gobierno de la Alianza que desde el lado de Estados Unidos, claramente. Claro. Daniel. Bueno, llevándolo nuevamente al ámbito educativo, universitario, recién hablábamos, ¿no? Justamente, ¿no? De los avances internacionales, el mundo, la inteligencia artificial, ¿no? Hablando la semana pasada con la ingeniera Martín, la candidata a vicerrectora, justamente con el señor Cocinero, le preguntábamos justamente, ¿no? De las carreras, ¿no? Estas que se han abandonado, carreras chicas, cortas y que, bueno, y hay otras carreras que lamentablemente no se están implementando o que no han llegado nunca a nuestra universidad. Nos hablaba justamente, ¿no? De que en San Juan no hay ingeniería informática, que no hay robótica, entre otras que de alguna u otra forma nos están relegando como universidad con el resto del país. Algo que habría que repensar para las próximas generaciones de ingenieros y darle la oportunidad justamente de que estas carreras estén, ¿no? Mire, nos están relegando como sociedad, no como universidad. Claro. Nos están relegando en cuanto a la competencia internacional que existe, donde no le estamos ofreciendo a los jóvenes las carreras necesarias para que ellos puedan desenvolverse en el mundo que se viene. Esto es lo más grave. Lo peor es que se aprueban carreras, porque se han aprobado carreras, sin ningún tipo de financiación. Es decir, aprobamos carreras, generamos titulares en los medios de comunicación, en los diarios, y después no se hace nada por implementarla, porque eso es una aprobación de una carrera sin haber siquiera haber hecho los trámites necesarios para obtener los fondos para su implementación, para su creación, para su funcionamiento. Entonces no es solamente el hecho de que no se crean carreras que sean necesarias y adecuadas a un nuevo perfil de país de acuerdo al mundo que se viene, sino que aprobamos algunas carreras que no se han implementado. Ninguna de las carreras que se han aprobado se ha implementado. Hablamos, por ejemplo, psicología. Es más, se habló, esta gestión creo que fue, o la gestión anterior, habló de otra nueva facultad, la Facultad de Medicina, algo que también quedó... La gestión actual habló de la Facultad de Medicina, se creó la carrera de Psicología. Yo he hablado con las personas que presentaron el proyecto de creación de la carrera de la licenciatura en Psicología, y me dijeron de que le aclararon de entrada de que no existían fondos para el funcionamiento. ¿Hace cuánto que es docente, profesor? No, bueno, hace muchísimos años. Ahora cumplo, no sé si 29 o 30 años de antigüedad. Porque estamos hablando de las carreras y, si mal no recuerdo, en el año 2001, 2002, abrieron en Sociales la famosa carrera de abogacía que abrió sin presupuesto, ¿recuerda? Sí. Y que de a poco fue tomando forma, profesor. Y no fue la única, en esa misma época se abrió la carrera de turismo, también sin presupuesto, y cuando eso sucede, terminamos generando carreras que están muy precarizadas, ¿no? En la carrera de turismo, a décadas de su creación, todavía seguimos teniendo cátedras unipersonales, es decir, un solo docente por cátedra, que tiene decenas o centenares a veces de alumnos.
O sea que tampoco podemos hablar de calidad educativa desde esta realidad. Claro. Yo le voy a hacer las dos últimas preguntas. La primera se la voy a dividir en dos. Lo llevo al plano internacional, siempre tan interesante, profesor. ¿Por qué Trump ha puesto los ojos en Groenlandia y en Canadá? ¿O son bravuconadas nada más? Y ni hablar del canal de Panamá, profesor, que ya sabemos la historia del canal. Lo de Groenlandia no es nuevo, ¿no? Sí. Ya lo había expresado en su presidencia anterior. Groenlandia históricamente ha sido una especie de plataforma de portaaviones terrestres, podríamos decir, ¿no? Para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Incluso Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial tuvo una base militar, la base de Thule, ahí en Groenlandia. Es decir, que para Estados Unidos siempre ha sido muy útil la ubicación estratégica que tiene en la isla de Groenlandia, ¿no? Que no es tan grande como se muestra en el planiferio, es bastante más chica, ¿no? Lo que pasa es que el sistema de proyección que usamos, Mercator, hace que se vea mucho más grande Groenlandia de lo que realmente es, ¿no? Así que yo, más que una bravuconada, entiendo que con Groenlandia existen intereses estratégicos, ¿no? Recordemos que en el Polo Norte no es como el Polo Sur, que tiene un continente que es la Antártida. Ahí no existe tal cosa como un continente, y por lo tanto los espacios geográficos se vuelven clave. Groenlandia se vuelve clave. ¿Y Canadá? Con respecto a Canadá es distinto, porque no queda claro si Donald Trump tiene realmente intenciones de que Canadá se convierta en parte de Estados Unidos, o simplemente hace todas estas presiones para obtener algún tipo de equilibrio comercial, podríamos decir, ¿no? Porque Canadá es el segundo país con el que Estados Unidos tiene el mayor déficit comercial. El primero es México, el segundo es Canadá y el tercero es China. La última, profesor, ahora sí. Y aparentemente el Ejecutivo en nuestro país, el gobierno, la Casa Rosada va a enviar o va a sacar un acuerdo con el Fondo Monetario a través de un DNU, puenteando o salteando al Parlamento, profesor. Lo puede hacer, pero deja muchas dudas al que no muestran absolutamente nada de lo técnico, y ya tenemos experiencia en esto en los 90, ¿cierto, profesor? Cuando la Casa Rosada en el menemismo sellaba los acuerdos con el Fondo Monetario y, bueno, los acuerdos eran leonídicos un poquito más, ¿no? Son los riesgos de tener un ejecutivo sin mayoría parlamentaria. Claramente se debe a eso, ¿no? Entonces, no querer sentarse a negociar, sabiendo que puede no tenerse la totalidad de los votos en un momento donde la relación con Macri no es la mejor, donde por supuesto no cuenta con los votos de la izquierda ni del kirchnerismo, ¿no? Entonces evidentemente son los riesgos de tener de que un ejecutivo no tenga algún tipo de mayoría en el Parlamento, no necesariamente una mayoría absoluta, pero sí bloques más fuertes que le permitan negociar con más fuerza. Profesor, ha sido un gusto, un placer conversar con usted de estos temas que tienen que ver con nuestra universidad, que tienen que ver con la política internacional, que tienen que ver también con la Argentina, ¿no? Porque terminamos hablando un poco de nuestro país. Seguramente vamos a seguir charlando porque, bueno, ya estamos cercando, porque las elecciones en nuestra universidad están ahí a la vueltita de la esquina, ahí en el mes de junio. Así que seguramente vamos a estar conversando y mucho de la política universitaria, de sus proyectos que tiene justamente con la señora Rosa Garbarino para la Facultad de Filosofías, Humanidades y Arte de nuestra provincia. Así que le damos las gracias por su tiempo, por su atención y hasta cualquier momentito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Carelli. Por favor, el agradecido soy yo. Un saludo a la mesa y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Fue el profesor Eduardo Carelli charlando con los cronistas de la mañana. Daniel, tiempo de tanda, última tanda, rotativo de noticias.